Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estés en el mundo. Me llamo Herb y soy alcohólico. Bienvenido a nuestro taller de 12 pasos de los martes por la noche. Esta llamada está siendo grabada. Por favor, únete a mí en la oración por la intervención. Reza para que el Espíritu deje de lado nuestras viejas ideas, nuestros conocimientos y nuestra experiencia. Dios, por favor, haz a un lado todo lo que creo saber sobre mí mismo, mi quebrantamiento, los 12 pasos y tú por una mente abierta y una nueva experiencia de mí mismo, mi quebrantamiento, los 12 pasos y sobre todo contigo. Acompáñame en la oración de serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo y la sabiduría para conocer la diferencia. Así que estamos en el primer paso. Aparece en la pantalla. Vamos a pasar el día de hoy y el martes que viene, obviamente, y luego el lunes siguiente y el lunes siguiente. En esta primera mitad del primer paso, realmente quiero dar a todo el mundo la oportunidad de hacer las tareas, pero también de investigar su propio viaje personal, su propia historia personal en relación con la adicción, para que veas realmente, no solo intelectualmente, sino experimentalmente, esta primera mitad del primer paso. Impotente sin elección. No solo admitir, como dice el primer paso, puedes verlo ahí, como vimos en la página 30, conceder plenamente a nuestro yo más íntimo. Ahora bien, si de hecho ese no es tu conocimiento y o experiencia, no te preocupes, es porque todo irá bien. Lo haces lo mejor que puedes y déjame decirte que es suficiente. Desde mi experiencia absoluta personalmente y desde mi experiencia personal, ayudar a otras personas a hacerlo suficientemente bien, conseguir una aproximación, es suficientemente bueno. Una vez más, solo quiero reiterarlo para que realmente tengas una conciencia indeleble del modelo que utilizaré a lo largo del año, especialmente en el primer paso, pero quizá más especialmente en el segundo y el tercero. Este modelo es tan importante que un ser humano tiene un cuerpo, no un problema. Todo el mundo lo entiende, pero que tenemos una mente, no es un órgano en nosotros, es una función en nosotros. Es una función de nuestra conciencia. No soy científico y no pretendo aportar ninguna ciencia o vocabulario que connote ciencia a esto. Es más poético y más filosófico describir prácticamente la funcionalidad. Tenemos una mente que sabe. La parte peculiar de nuestra mente, distinta de la de un gorila, es que sabemos, y podemos ser conscientes de nosotros mismos, y podemos situarnos fuera de nosotros y observarnos. En sentido figurado, podemos autorreflexionar. La mayoría de nosotros no lo hacemos regularmente, y algunos de nosotros ni siquiera somos conscientes de que se trata de un talento extraordinario, particular y único. De hecho, los poetas dicen que nos hace semejantes a Dios, y tal vez por eso el poeta del Génesis dijo,
Dios hizo al ser humano a su imagen y semejanza. Dios los hizo varón y hembra. Dios hizo al ser humano a su imagen y semejanza. Dios los hizo varón y hembra. Es una frase estupenda. No hablo de la Biblia, no hablo de religión, no hablo de psicología, no hablo de filosofía. Hablo de poesía. Esta persona concreta, en la ladera de una colina en algún lugar hace 3 o 4 mil años, intentaba averiguar ¿quién soy? ¿Qué me hace diferente de los animales que me rodean? El hecho mismo de que esta persona hiciera esa pregunta y escribiera esa frase es, de hecho, la distinción. Pero además de la mente que sabe, tenemos la fuerza de voluntad. Toda civilización se construye sobre la base de que los individuos tienen libre albedrío. Podemos elegir. Todas las civilizaciones han sido conscientes y por eso tienen leyes. Porque la gente necesita saber cómo se va a llevar la civilización, la sociedad y la cultura. Y estas son las reglas del juego. Las normas cambiarán en función de la historia y la cultura. Pero el reconocimiento es que tenemos libre albedrío y podemos elegir. Podemos elegir alinearnos con la sociedad o ser renegados y ser contrarios a la sociedad. Y ese es el modelo del primer paso. Hay un problema de adicción. Y la opinión del médico era que tenemos un problema corporal y un problema mental. No dedicó tiempo a la mente, dedicaba todo su tiempo al cuerpo, y habló de la alergia y el ansia, y ya hemos hablado de eso. No voy a profundizar en eso. Solo te estoy recordando el contexto en el que nos encontramos en la primera mitad del primer paso, observando el problema del ser humano en la adicción. La opinión del médico no era ciencia, era una opinión. Ha vuelto a ser ciencia. No voy a hacer ningún comentario al respecto. Eso no es relevante aquí. Queremos conocer la opinión del médico. Una vez que empiezo, no puedo parar. Esa es su opinión, esa es su observación. Y su opinión al respecto es que parece que tenemos algo parecido a una alergia que produce un antojo, y es un término único para él. Es como hablar griego. Tiene una palabra que no se utiliza en ningún otro contexto para significar esto. Y eso significa que el deseo imperioso es un desencadenante o una función biológica. Es una reacción química. Pero vimos la última vez que estábamos juntos. En la página 23, el proyecto de ley dice, si ese era el problema, deténlo. Y por supuesto, nuestras experiencias, nuestra experiencia histórica, nuestra experiencia repetitiva, es que nos detenemos regularmente. Sea lo que sea, no nos quedamos parados. Y especula que es un problema de la mente. También tenemos una enfermedad espiritual. Lo veremos en un par de semanas. Ese es el verdadero problema. Un problema de la voluntad, un problema del espíritu. El verdadero problema es que estamos esclavizados por dos tipos de esclavitud. Estamos en la cárcel, dos tipos de prisión. La prisión de la adicción, la primera mitad del primer paso, pero la prisión de la ingobernabilidad. La segunda mitad del primer paso. La primera mitad es realmente importante, por eso le dedicamos tanto tiempo. La segunda mitad es tan crucial que pasaremos el resto del año hablando de ella. No solo el primer paso, la ingobernabilidad, sino cómo afrontarla y sus múltiples manifestaciones. ¿Cómo afrontarlo? Pasos 2 y 3 y sus múltiples manifestaciones. Pasos del 4 al 9, el problema es la ingobernabilidad. La adicción no lo es. En las próximas 2 semanas no hablaremos de adicción durante el resto del año. No estaremos centrados. Hablaremos de ello, por supuesto, porque forma parte del trasfondo de lo que hacemos. Pero no nos centraremos en la adicción después de la semana que viene.
A partir de la semana que viene, no nos centraremos en la adicción, nos centraremos en la enfermedad espiritual, nos centraremos en la ingobernabilidad, nos centraremos en la solución del problema. Y luego el problema debajo del problema. El problema es que estamos afrontando esto ahora mismo durante estas 2 semanas. Esta noche y la próxima semana es la adicción. De muchos tipos. Nos hemos referido a algunas de ellas. Esto indica algunas de ellas. Según tengo entendido, en Los Ángeles o en el sur de California, hay más de 100 programas de 12 pasos diferentes, definidos de forma diferente, únicos. No tengo una lista. Escuché a alguien mencionarlo y tiene sentido para mí. Estos son algunos de ellos. La categoría principal es la sustancia o el proceso. Examinamos la impotencia del cuerpo. Como ya he dicho, el Dr. Silkworth dice que es un defecto físico. No es culpa nuestra. La mayoría de la ciencia, según tengo entendido, de nuevo, ha indicado que sí, es 80–90% genético. Del mismo modo que tienes un género, del mismo modo que tienes un color de pelo, del mismo modo que tienes un color de piel, es genético, no es culpa tuya, es solo el desarrollo de tu árbol genético, de tu historia. El fenómeno del deseo imperioso es genético. Está integrado en tu biología. Ahora bien, es un poco complicado porque no ocurre siempre. Para algunos, como yo, es una experiencia periódica, pero es periódico con la suficiente frecuencia y se acerca progresivamente con el tiempo como para que sea tan pernicioso como un antojo crónico. Puse las palabras compulsión más en connotación de comportamiento. Hacemos lo que no queremos hacer y no hacemos lo que queremos hacer de forma adictiva, compulsiva. Ahora, en el gran libro, la única solución es la abstinencia de alcohol. Está claro que lo mismo ocurre con las drogas, aunque ya sabes, tampoco debemos opinar sobre ello. Eso es algo científico, y tenemos que respetar los enfoques de los distintos programas de 12 pasos para la adicción a sustancias químicas. Esto es muy cierto sobre la adicción a la comida. Claro, no puedes simplemente abstenerte. Comemos 1, 2, 3, 5, 6 veces al día según la química de tu cuerpo. Pero las personas que tienen éxito en los programas de 12 pasos sobre la comida equiparan la calavera y las tibias cruzadas con ciertos tipos de comida o ciertas cantidades de comida o ciertas situaciones. Los llaman alimentos alcohólicos. Solo puedo referirte lo que sé por haber estado expuesto a los programas. No tengo experiencia con esos programas, pero he estado expuesto a ellos durante los últimos 10, 12 años. Así que entiendo algo, pero no tengo experiencia. El verdadero problema, sin embargo, para todos nosotros, y aquí no hay distinciones entre adicciones, es el problema de la mente. Te he pedido que mires la obsesión. Te he pedido que te fijes en los engaños y que los definas. Bill habla de ese defecto mental como demencia. Esta noche vamos a echar un vistazo real a la definición de locura de Bill en la historia de Jim. ¿Qué significa? Proviene del latín sanus, S-A-N-U-S. Quizá quieras escribirlo. No intentes recordarlo. Es tan sumamente importante porque hace saltar por los aires los mitos que se oyen y la ignorancia que se escucha en las reuniones de 12 pasos. No estoy siendo despectivo ni negativo, o desde luego intento no ser sentencioso,
pero me gustaría que todos tuviéramos lo que considero una actitud sana hacia lo que el Libro Grande califica de locura. Comprenderlo es crucial en el primer paso, pero aún lo es más en el segundo. Recuerda las palabras del paso 2, recuperar la cordura. ¿Qué significa eso? Hablaremos más de eso dentro de un minuto. Sanus, S-A-N-U-S, salud, y cuando le pones una indelante significa no sano. Eso es todo lo que significa en el gran libro, no pensamiento sano. Algo está defectuoso en nuestro pensamiento, del mismo modo que algo está defectuoso en nuestro cuerpo, en nuestra biología. Algo está defectuoso en nuestra psicología, del mismo modo. Mi cuerpo no procesa con éxito el alcohol, mi mente no procesa con éxito la realidad sobre el alcohol. He descubierto que es incluso más general que eso, pero tal vez eso forme parte del mal espiritual, y hablaremos de eso cuando lleguemos allí. Te he pedido que eches un vistazo a la hoja de trabajo mental, y espero que lo hayas hecho y estés familiarizado con las preguntas. La semana que viene profundizaremos en la complementación de esta hoja de trabajo. Esta noche te enseñaré las páginas 35 a 43 y dialogaremos un poco sobre tu experiencia si tenemos tiempo. Y entonces de aquí a la semana que viene, el martes que viene, espero que hayas aplicado esta hoja de ejercicios a tu vida personal, buscando no contestarla como una prueba con respuestas correctas, sino como un estímulo para que explores en tus propios recuerdos tu experiencia con la parada y el arranque. Y la pregunta clave, ¿en qué estaba pensando? ¿Qué sentía? ¿De qué era consciente? ¿De qué era consciente 1 o 2 minutos antes de recaer? Tuve un día, tuve un fin de semana, tuve una semana, tuve un mes, tuve un año, tuve 10 años. No importa el plazo. Tuve alguna abstinencia que fue una abstinencia intencionada, algo que había deseado y por lo que había rezado, tal vez. Y finalmente tuve un momento de luz solar y vi que estaba abstinente de cualquiera que fuera mi adicción durante un periodo de tiempo. Y entonces recaí. Volví a la adicción. Lo que ocurra cuando lo hagas es irrelevante. Es la historia que sucedió, es relevante para lo que estamos hablando esta noche. ¿En qué estabas pensando? ¿Qué sentías? ¿De qué eras consciente? ¿De qué fuiste consciente en esos 1, 2, 3 o 5 minutos? No tengo ninguna norma. Te estoy guiando y concretando. El viernes por la noche estaba en una fiesta y tomé la decisión de no comer ninguno de los entremeses, ya que iba a mantener la abstinencia. Iba a tomar ponche, e iba a divertirme, e iba a bailar. E iba a seguir abstinente porque ahora llevo 5 días seguidos de abstinencia. Y con algún pensamiento o muy poco o ningún pensamiento perdí mi abstinencia. He recaído. La historia no es importante. Lo que hayas hecho no tiene importancia, literalmente. Y lo que hiciste después de lo que hiciste en términos de recaída no es en absoluto importante. Es solo drama. Lo único importante es en qué estabas pensando. ¿Qué sentías? Acababas de vivir una experiencia de libertad durante un día, un fin de semana, una semana, un año o 10. Tuviste esta maravillosa euforia de libertad y volviste al sufrimiento.
Creo que eso prepara el terreno para volver a ver un par de ejemplos. Así es exactamente como Bill empieza este párrafo de la página 35, ¿no? ¿Qué tipo de pensamiento domina a un alcohólico adicto que repite una y otra vez el experimento desesperado de la primera copa, la primera apuesta, el primer botón, el primer mordisco, el primer alcance, lo que sea? ¿Por qué él o ella? ¿En qué está pensando? Bien, ahora voy a desgranar la historia de Jim. Bill nos narra dos cuentos. Esta trata de Jim, el vendedor de autos que le echó whisky a su leche. La siguiente historia, justo al lado, vamos a echarle un vistazo y a desgranarla. ¿Por qué Bill y el libro grande nos dan dos historias seguidas que ejemplifican lo mismo? Pues porque no lo hacen. Sí, hay algunas similitudes, pero hay diferencias muy grandes. Te he pedido que le eches un vistazo y que los contrastes, veamos lo que dice el libro grande. Nuestro primer ejemplo es un amigo que llamamos Jim. Este hombre tiene una esposa y familia unidas. De acuerdo, se ha casado, tiene hijos. Heredó una lucrativa agencia de automóviles. Por favor, lee esto. Literalmente, ahora ponte aquí. En 1939, este tipo heredó una agencia de automóviles, lo que significa que su padre tenía una agencia de automóviles. Dios mío. ¡Wow! El automóvil acababa de inventarse a principios del siglo XX. Así que este hombre procede de una familia muy inteligente con inclinaciones empresariales. Su padre tenía una exitosa agencia de automóviles y él la heredó. Estuvo en la Primera Guerra Mundial. Estamos en 1939. Así que la referencia a la guerra es la Primera Guerra Mundial. Es un buen vendedor. Le cae bien a todo el mundo. Tiene una gran personalidad. Es inteligente, normal, excepto... Allá vamos. Una disposición nerviosa, algo hiperactiva, quizá un poco basada en el miedo. No nos dice lo que eso significa. No bebió hasta los 35 años. Eso es muy importante en esta época, los locos años 20. Este tío no bebe hasta que tenía 35 años dentro de unos años, y es un rico de éxito en la sociedad con la agencia del automóvil. Pero al cabo de unos años se vuelve tan violento cuando se emborracha que tuvo que ser internado en un manicomio. ¿De acuerdo? No tenían hospitales ni centros de desintoxicación, etc. A los hospitales no les gustaban los alcohólicos, así que los metían en el manicomio. Al salir del asilo entró en contacto con nosotros. Ahí está la clave de la historia. No sabemos cómo ocurrió. Es Bill quien escribe esto ahora, así que probablemente sea un recuerdo personal. El doctor Bob y Bill iban a los hospitales, a las cárceles y a los manicomios a buscar gente. Quizá de ahí les viene esa reputación. Entró en contacto con nosotros. ¿Quiénes somos? Quizá el doctor Bob y Bill. Supongamos que da lugar a una gran historia. Nunca dejo que los hechos arruinen una buena historia. Bueno, asumamos que se trata de Bill y Bob. Le hablamos de lo que sabíamos sobre el alcoholismo. Muy bien, desmóntalo. ¿Qué sabían Bill y Bob sobre el alcoholismo? Por el doctor Silkworth sabían que era un problema del cuerpo y un problema de la mente. Le contamos esto y la respuesta que habíamos encontrado. ¿Cuál fue la respuesta? Ellos estaban en el grupo de Oxford. No había ningún libro grande, no había 12 pasos, no había experiencia, no había literatura. Se lo inventan sobre la marcha. La respuesta que habíamos encontrado en el grupo de Oxford era un poder distinto de nosotros mismos.
Por nuestra definición serían pasos 2 y 3. Hizo un principio. Es la misma palabra que utiliza Bill en el paso 3, páginas 58 a 63. En la preparación para el tercer paso dijo, esto es solo el principio. Su familia se recompuso. Muy bien, pausa. En aquella época, hacían los pasos probablemente en un día o dos. ¿Eres alcohólico? ¿Tienes algún problema? Sí. ¿Crees en Dios? Sí. Ponte de rodillas y entrégate a Dios. Gracias. Ahora sube y escribe tu primer paso. No, en serio. Ahora. Sube o entra en una habitación y escribe tus 4 pasos. Y oyeron su quinto paso, todo en el proceso. Está en el pabellón de los locos. O acaba de salir. Y ahora haz tus enmiendas. Las promesas vendrán después del paso 9, ¿no? Ahora estoy interpolando. Rearmada su familia, empezó a trabajar como vendedor para su negocio que había perdido por culpa de la bebida. Todo estuvo bien un tiempo. A mí me parecen promesas. Este tipo se enmendó, pero ¿qué no hizo? Otra clave de la historia aquí en la página 35 no consiguió ampliar su vida espiritual. Podríamos especular sobre ello. Lo hice, cuando no estaba tan familiarizado con el libro grande, pero estaba recibiendo mi primer encargo. Pensé, oh, no está rezando ni meditando. Y en otro lugar, sé que Bill sugiere que quizá la gente vuelva a la iglesia si eso formaba parte de su cultura original. O quizá no iba a la iglesia. Pero a medida que me fui familiarizando con el libro grande, todavía no hemos mirado esto porque es la segunda parte de la historia de Bill, pero quiero que te gires si tienes tu libro, y si no lo tienes, toma nota. Es realmente una definición importante. En la página 14, al final de la página 14, en la segunda mitad de la historia de Bill, dice la última línea. Porque si un alcohólico no logra perfeccionar y engrandecer su vida espiritual, vaya, mira eso. Las mismas palabras casi no consiguieron perfeccionar y engrandecer su vida espiritual. Y luego nos dice lo que eso significa mediante el trabajo y el sacrificio personal por los demás. No pensaba en cómo ayudar a otros borrachos. Pensaba en su familia, en su negocio y en cómo sentirse bien. Creo personalmente que es una visión profunda. Todo fue bien durante un tiempo después de que terminara su noveno paso según nuestras definiciones. Pero no comprendía que no estaba curado, que tenía una enfermedad espiritual, que tenía un indulto diario basado en su oración, meditación y su servicio a los demás. Esos son pasos clave en el proceso de 6 pasos en aquel momento, y son claramente pasos cruciales en nuestro proceso de 12 pasos. Como he subrayado y seguiré haciendo para su consternación, se emborrachó media docena de veces en rápida sucesión. No opuso resistencia. A pesar de haber hecho los pasos, a pesar de estar hablando con Bill y Bob, se emborracha 6 veces seguidas. Por favor, escucha la siguiente línea. En cada una de estas ocasiones trabajamos con él. No lo tiraron. No dijeron que cuando quisieras bastante volvieras. No dijeron que cuando te pusieras serio volvieras. No. En cada una de estas ocasiones trabajaron con él. Esa es la orientación operativa y los principios fundamentales de nuestros fundadores. Repasando detenidamente lo que había ocurrido, convino en que era un auténtico alcohólico. Paso 1 y en estado grave, sabía que se enfrentaba a otro viaje al manicomio. Si seguía adelante, además, perdería a su familia, por la que sentía un profundo afecto. Así que iba a perderlo todo si volvía a beber. Página 36. Se embriagó. A pesar de haber tenido una experiencia de despertar espiritual a través del trabajo en los pasos,
y de haber completado el equivalente al paso 9 y de estar muy motivado por no querer sufrir y avergonzarse y perderlo todo, le pedimos que contara una historia. Vine a trabajar un martes por la mañana. Joe y Charlie son maravillosos con su sentido del humor. ¿Dónde estaba el lunes? Muy bien, una pregunta maravillosa. Recuerdo que me sentí irritado. Vale, ya están las señales de advertencia. Está perturbado. ¿Tiene algo de autocompasión? Perdió el negocio y ahora trabaja para ellos como vendedor. Antes era el dueño y ahora es un empleado. No me gustó mucho. Tuve unas palabras con el jefe. Tenía una especie de ventaja. Nada grave según su evaluación en aquel momento, pero ya ves, la tensión estaba ahí. Entonces decidí conducir hasta el campo y ver a uno de los prospectos de mi coche. Muy bien, así es como hacían negocios en aquellos días. Es un pueblo rural, una ciudad pequeña, la gente tiene una comunidad. Saben que uno de ellos va a salir a timar a algunas personas para vender un coche. Y le entra hambre porque es un día largo y es la hora de comer. Y ya he estado en este lugar muchas veces. Es una cafetería que sirve estupendos bocadillos. Sí, sirven alcohol, pero eso no es un problema. Sin intención de beber. Puede que encuentre un cliente incluso en este lugar. Es decir, puedes oír toda esta maravillosa explicación de por qué está allí. Me senté en una mesa y pedí un bocadillo y un vaso de leche. Sigue sin pensar en beber. Acabo de pedir otro bocadillo y he decidido tomar otro vaso de leche, así que tenía mucha hambre. Muy bien, aquí a cursiva ahora esta es la forma de resaltar del libro grande. De repente se me pasó por la cabeza la idea de que si me ponía una onza de whisky en la leche, no podría hacerme daño con el estómago lleno. Es la hora de comer, está trabajando. Nunca había ocurrido antes, ¿no quieres sufrir? Es muy consciente del proceso que ha seguido para liberarse de eso. Pedí un whisky y lo vertí en leche, eso es repugnante en sí mismo. Vagamente percibo que no me estaba dando cuenta demasiado inteligentemente. Vagamente sentía que tenía una intuición, tenía un sentido, pero estaba anulado. Pero me sentí tranquilo. Tomaba el whisky con el estómago lleno. Verás, la obsesión es el pensamiento y el engaño es que tengo un bocadillo y leche en el estómago. Ahora la mentira. Pedí más leche. Probé con otra. Así volví al manicomio. Aquí estaba la amenaza del compromiso, la pérdida de la posición y de la familia, por no hablar del intenso sufrimiento mental y físico. Todos hemos pasado por eso. Que beber o nuestra adicción, sea cual sea la tuya, siempre vuelve a provocar. Letra cursiva. Tenía muchos conocimientos sobre sí mismo como alcohólico. Dios mío. Había hecho los pasos y con Billy Bob tal vez. Y tuve una experiencia espiritual. Sin duda, un despertar espiritual. Ciertamente, la libertad era tratar con ellos. Después se emborrachó 6 veces y 6 veces se sentó con ellos para repasarlo. Sin embargo, todas las razones, todos los conocimientos, todo el autoconocimiento, todo el miedo, fueron fácilmente apartados en favor de la tonta idea de que podía tomar whisky si lo mezclaba con leche. De acuerdo. Te he preparado para que ahora entiendas la palabra locura. Página 37. Si no tienes tu libro contigo, toma nota y por favor compruébalo. Cualquiera que sea la definición precisa de la palabra, nosotros lo llamamos simple y llana locura. Ahora nos dará la definición. ¿Cómo es posible semejante falta de proporción? Esa es la definición de locura en el gran libro. Falta de proporción. Frase siguiente. La falta de capacidad para pensar con claridad. Pensamiento malsano, esa es la definición de locura, llámese como se llame. Y luego lo confirma. Puede que pienses que este es un caso extremo para nosotros. No es descabellado.
Este tipo de pensamiento ha sido característico de cada uno de nosotros. ¿Lo ha hecho? ¿Ese es el tipo de pensamiento que has experimentado en tus recaídas? Y puede ser antes de que entraras en el programa, cuando la recaída se produjo en una aplicación más amplia, en la que querías no hacer lo que sea que habías estado haciendo, que te causaba sufrimiento, y lo hiciste de todas formas, sin ningún conocimiento, o sin ningún programa, o sin ninguna exposición a la hermandad de los 12 pasos. Esa puede ser tu experiencia. Era la mía. Una vez me pidieron que dejara de beber. Me quitaron la bebida. No fui a PAA durante otros 2 meses, pero nunca se me ocurrió volver a beber. No sé por qué no lo pedí y no hice nada para apoyarlo. A veces hemos reflexionado más que Jim sobre las consecuencias, pero siempre quedaba el curioso fenómeno mental. Allá vamos. Que paralelamente a nuestro sólido razonamiento corría inevitablemente alguna excusa insensatamente trivial. Insano. Traduce insano. Ni psiquiátrico, ni social, ni psicológico. Ni psicótico, ni sociópata, ni psicópata. No hablamos de nada de eso. Estamos hablando de cómo se usa la palabra en este contexto. Pensamiento malsano. Paralelamente a nuestro sano razonamiento, corría inevitablemente alguna excusa insensatamente trivial para tomar el primer trago. Nuestro sólido razonamiento fracasó. Pensamiento malsano. Para tenernos a raya. Triunfó la idea descabellada. Pensamiento malsano. Al día siguiente nos preguntábamos con toda seriedad y sinceridad cómo había podido ocurrir. En algunas circunstancias hemos salido deliberadamente a emborracharnos, sintiéndonos justificados por el nerviosismo, la preocupación, la ira, la depresión, los celos o cosas similares. O simplemente necesitamos aliviarnos. Esa es la tensión de la que hablo regularmente. Pero incluso en este tipo de comienzo, nos vemos obligados a admitir que nuestra justificación del exceso era demencialmente insuficiente. Pensamiento malsano. Pensamiento desproporcionado. Una falta de perspectiva de la realidad a la luz de lo que siempre ha sucedido, podría no suceder siempre. Pero fíjate en la progresión. Cuando hice mi cronología desde los 12 hasta los 43 años, pude ver la progresión. Que el fracaso periódico se acercaba más y más y más a medida que me hacía mayor y más mayor. Ahora vemos que, cuando empezamos a beber deliberadamente en vez de casualmente, durante el periodo de premeditación se pensó poco, de forma seria o efectiva, en cuáles podrían ser las terribles consecuencias. Ese es mi énfasis en los 1, 2 o 3 minutos antes de recaer. Poco pensamiento serio o efectivo durante el periodo de premeditación. ¿En qué estabas pensando cuando cogiste? Pues bien, ahora nos da un ejemplo extremo, que me pareció muy tonto cuando lo vi por primera vez. No voy a desempacarlo. Lo del peatón imprudente se explica por sí mismo. Es ridículo. Pero en la página 38 dice, puedes pensar que nuestra ilustración es demasiado ridícula, pero lo es. ¿Pero lo es? Los que hemos pasado por lo peor tenemos que admitir que si sustituyéramos el alcoholismo o la adicción por cruzar la calle imprudentemente, la ilustración es perfecta. Por muy inteligentes que seamos en otros aspectos relacionados con nuestra adicción, hemos sido extrañamente insanos, extrañamente locos. Lenguaje fuerte. Bill pretendía que fuera un lenguaje fuerte. Ahora en el paso 2, solo como una conexión rápida, cuando dice restaurado a la cordura, significa que tenemos un escudo espiritual, que nuestra mente es restaurada a su pensamiento sano y está protegida de la obsesión. Mi interpretación, que no la oirás ni la leerás en el libro grande, pero esa es mi interpretación de cómo funciona. Cuando nos conectamos a la energía,
Esta nos proporciona un escudo que nos protege de la obsesión. Y mientras el escudo esté intacto, seremos invulnerables. De hecho, las palabras que Bill utiliza en las páginas 84 y 85 cuando entra en el paso 10, entra en el mundo del espíritu. Dijo que estamos en una posición de neutralidad con respecto a nuestra adicción. Ni luchamos contra ello ni somos conscientes de ello. Es neutro. Continuemos. Sí, lo que nos dices es cierto, pero no se aplica totalmente. Admitimos que algunos de nosotros tenemos estos síntomas, pero realmente nos comprendemos a nosotros mismos. Así que vamos a estar bien. No lo hemos perdido todo. Quizás seas una persona de fondo alto. Gracias por la información. Quiere machacar en casa. El adicto real o potencial, con apenas una excepción, será absolutamente incapaz de dejar de beber, de dejar de consumir basándose en el autoconocimiento, o en el conocimiento incluso del proceso, o en el conocimiento incluso de la enfermedad, o en el conocimiento del proceso de los 12 pasos. Va a machacarlo. Este es un punto que deseamos enfatizar y volver a enfatizar para machacar a nuestros lectores alcohólicos, ya que nos ha sido revelado por amarga experiencia. Aquí está utilizando un mazo. Enfatiza y vuelve a enfatizar para machacar el punto. No es suave, porque realmente quiere que se entienda. Así que va a contarnos otra historia, parecida en algunos aspectos, pero muy diferente, para dejar claro un punto. Aquí está Fred. Es socio de una conocida empresa de contabilidad. Respira un momento. ¿Cómo se convierte uno en socio de una firma contable? Algunos lo saben, otros no. Primero vas a la universidad, después de la universidad pasas 1 año, 2 años, 3 años en un programa muy especialmente indicado para la formación y certificación de contables. CPA, Contador Público Autorizado. Y cuando gritas, cuando consigues tu billete allí después de quizá 3 años, entonces te vas a una empresa de contabilidad. Si tienes suerte, te emplean y luego estás en el nivel más bajo y trabajas de 60 a 80 horas a la semana. O si allí eres un esclavo, no, te pagan bien, pero te exigen entre 60 y 80 horas. Si tienes algo de talento y te aplicas, sobre todo si tienes alguna capacidad de venta y consigues nuevos clientes, desde luego conservas los que tienes, pero consigues nuevos clientes. Con el tiempo, quizá 10 años, te harán socio, lo que significa que participarás en los ingresos, participarás en los beneficios de la empresa, te harás muy rico. Así es este tío. Así que es muy listo, muy disciplinado, muy bueno en lo que hace y asciende por el canal y se convierte en socio. Está casado con hijos en edad universitaria. Es atractivo, tiene personalidad y hace amigos con facilidad. Una persona de negocios con éxito que a todos parece estable, bien equilibrada. Esta es la clave de la historia. Primero vimos a Fred. Nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Tal vez como Jim, Bill y Bob. No lo sé, pero pongámoslo como un hecho potencial. Bill y Bob vieron a Fred por primera vez hace 1 año en un hospital porque buscan alcohólicos allí. No hay reuniones. No hay reuniones de alcohólicos anónimos antes de la publicación del gran libro. Bueno, después de 1937 lo hubo en Nueva York, pero no antes de 1937. Iban a las reuniones del grupo de Oxford. ¿Y cómo se relacionaban entonces con los alcohólicos? Iban a las cárceles, iban a los hospitales, iban a los manicomios donde habían ido a recuperarse de un mal caso de nerviosismo. Fíjate que aquí ni siquiera le dan el diagnóstico correcto. Era su primera experiencia, nunca había estado en el hospital, estaba muy avergonzado. Dios mío. Estaba muy conectado socialmente, probablemente conocía a los médicos del hospital y este médico le conocía a él, y probablemente se sintió intimidado. Ahora el libro utiliza la palabra insinuado. El médico intimó, lo que significa que el hombre estaba intimidado.
No iba a decirle la verdad. Le hizo sombra. Puede que estés peor de lo que crees, pero nunca le habló de un problema con el alcohol. Este hombre estaba deprimido porque se desintoxicaba. Está en el hospital totalmente avergonzado. A raíz de este colapso tan público, decidió dejar de beber por completo. Nunca se le ocurrió que tal vez no pudiera hacerlo. Fred no se creía alcohólico. Primera diferencia, Jim rodó inmediatamente mientras estaba en el manicomio muchas veces. Así que cuando Bill y Bob le explicaron la dinámica del alcoholismo, dijo, sí, ese soy yo. Este chico es su primera vez. Dice, sí, no tanto. Tengo mucho éxito, los escucho, eres muy amable, gracias por venir. Yo puedo con esto, lo tengo. Le contamos lo que sabíamos sobre el alcoholismo, las palabras que usaron con Jim. Página 35. No lo encuentro, exacto. Se interesó y admitió que tenía algunos de los síntomas, pero estaba muy lejos de admitir que no podía hacer nada por sí mismo. Estaba seguro de que la humillante experiencia y los conocimientos adquiridos le mantendrían sobrio. El autoconocimiento lo arreglaría. Muy bien, aquí hay otra diferencia. Le hablaron del primer paso. Le hablaron de impotencia. Le dijeron que no tenía elección. Le hablaron de la adicción y del alcohol, del alcoholismo. Y él lo oyó y dijo, no, gracias. Así que se detuvieron cuando Jim rodó y dijo, sí, soy uno de ustedes, de verdad. Estoy perdido y condenado. Le hablaron del segundo paso a Fred. Se detuvieron. Se marcharon. Fred salió del hospital. No oímos nada más. Un año después supimos de él. Estaba algo tembloroso. Nos llamaba. Debió conservar el número. La historia es bastante instructiva. Este tipo estaba absolutamente convencido de que tenía que dejar de beber. No tenía excusa para beber, pues había demostrado un juicio y una determinación espléndidos en todas sus demás preocupaciones. Sin embargo, aquí está de nuevo en el hospital. Y entonces este tipo ahora habla a Fred. Me ha impresionado mucho lo que han dicho. Lo entendió porque es muy listo y muy educado y escuchó. Francamente no creía que me fuera posible volver a beber. Me han gustado bastante tus ideas sobre la... He aquí una frase fabulosa. La sutil locura que precede al primer trago. La locura sutil. Ese pensamiento es una obsesión. Ese pensamiento es una ilusión. La locura sutil que precede a la primera rellena el espacio en blanco si no eres alcohólico. Pero confiaba en que no me ocurriría a mí, porque al final de ese párrafo tenía todo el derecho a estar seguro de mí mismo. Ejercitaría mi fuerza de voluntad. Tenía mucha fuerza de voluntad. Soy contador público, soy socio, y me mantendría en guardia. Soy muy inteligente y no me gusta sufrir ni pasar vergüenza en público. Ejerceré mi fuerza de voluntad y me mantendré en guardia. En este estado de ánimo seguí con mis asuntos y voy a Washington, D.C., un año después para negociar con el gobierno algunos negocios para mi empresa. Y tengo mucho éxito. Dios mío, es como si hubieras estado allí. Abril, mayo en Washington. Los cerezos en flor están floreciendo. Hay fragmentos. Es un día de primavera. Es precioso. Y tiene éxito con el negocio en nombre de su empresa. Entra en el hotel y sube a lavarse un poco. Luego baja las escaleras y se sienta solo en el comedor. Y el mundo es como una ostra. Fui a mi hotel y me vestí tranquilamente para cenar. Al cruzar el umbral del comedor, se me ocurrió en letra cursiva que estaría bien tomar un par de cócteles con la cena.
Ha sido un día muy exitoso. Mis compañeros van a estar encantados conmigo, y además, Washington es precioso y me siento enriquecido. Realmente, lo máximo. Nada más. Pedí una bebida y pedí otra. Entonces me detuve. Fue genial. Me tomé 2 copas y luego cené. Puede que incluso pidiera un poco de postre. Y luego salí a dar un paseo. Hermosa noche, aire fresco, cerezos en flor. Cuando volví al hotel, estuve a punto de subir a mi habitación y digo, ¿sabes qué? Ha sido un día estupendo. Creo que voy a tomar una última copa. Iré al bar a pedir un highball. No salió del bar hasta que cerró, y cuando cerró hizo las maletas y se marchó. Cogió un taxi, fue al avión, cogió un avión a donde quiera que fuera, y se quedó en el taxi durante 3 días y acabó de nuevo en el hospital. En la página 41, el último párrafo. En cuanto recuperé la capacidad de pensar, me desintoxiqué. Ahora está en el hospital. Aquella tarde en Washington me detuve cuidadosamente. No solo había bajado la guardia, y dije que me mantendría en guardia, sino que no había luchado en absoluto contra el primer trago, y dije que ejercería mi fuerza de voluntad. Esta vez no había pensado en absoluto en las consecuencias. Empecé a beber como si los cócteles fueran ginger ale. Llegué a la conclusión de que sí tenía una mente alcohólica. Página 42. Simplemente que eso ocurriera y más por lo que había aprendido del alcoholismo no se me ocurrió en absoluto. Desde ese momento supe que tenía una mente alcohólica. Vi que la fuerza de voluntad y el autoconocimiento no me ayudarían en aquellos extraños espacios mentales en blanco. Probablemente mi identificación favorita del libro grande. Una extraña mancha mental en blanco. Acabo de empezar. No lo pensé, no lo sentí. Nunca recordé por qué dejé de beber. Nunca recordé lo que pasa cuando bebo. Nunca se me ocurrió nada de eso. Soy razonablemente inteligente, bastante culto y autorreflexivo por naturaleza. Nunca se me ocurrió nada de eso. Extraña mancha mental en blanco. Nunca había podido entender a la gente que decía que el problema les tenía irremediablemente derrotados. Entonces supe que era un golpe demoledor. 2 miembros de Alcohólicos vinieron a verme. Eso es lo que hacían en aquella época. Formaban un equipo para poder jugar el uno contra el otro, supongo, y manejar al recién llegado. Sonrieron, cosa que no me gustó mucho. Se ablandó a causa del duro mazo que acababa de aplastarle, y entonces me preguntó si me consideraba alcohólico. Aquí hay 2 preguntas. Una vez más, podemos aprender de estos 2 hombres como padrinos cómo tratar a un alcohólico. Por supuesto, el capítulo 7 lo trata en detalle. La primera pregunta que te hacen, ¿eres alcohólico? Esperan su respuesta. Sí, tengo esa mente alcohólica. Entonces les hacen la siguiente pregunta. ¿Has terminado? Mucha gente me responde a esa segunda pregunta, bueno, no, puedo arreglármelas un poco, es decir, un poco de mantenimiento de la olla o un poco de vino. Me refiero a la boda de mi hija, por el amor de Dios, es decir, yo. Poco champán. Siempre que tengan alguna noción al acecho, dice Bill más tarde, cualquier idea al acecho, de acuerdo, están condenados. ¿De verdad esta vez te han dado una paliza? ¿Vas a rendirte? Tuve que admitirlo, nota que usa la palabra de la página 30. Conceder a nuestro yo más íntimo, ese es el primer paso, dice en la página 30. Luego, por supuesto, acumularon montones de pruebas de su propia experiencia, y probablemente le ayudaron a ver muchas más pruebas en su propia vida, que es la mejor manera para la gente. La gente aprende ciertamente de la identificación de otras personas, pero realmente aprende cuando tiene una experiencia por sí misma. Por eso me entusiasma tanto animarte a que analices tu propia experiencia. No las mías, no los grandes libros, pero observa los tuyos. ¿Tienes estas experiencias?
una condición desesperada. Este proceso apagó el último destello de convicción de que podía hacer el trabajo yo mismo. Muy bien, ahora escucha. Ahora lo tiene. Tiene el primer paso. Dijo, vale, estoy rodando, chicos. Me apunto. Luego esbozaron la respuesta espiritual paso 2 y un programa de acción, pasos 4 a 9. Según nuestras normas, le estaban presentando al grupo de Oxford. Así que las cifras son diferentes, como sabes, que un centenar de ellos habían seguido con éxito. Estas eran las personas originales. Sin embargo, antes de que se publicara el libro grande, yo solo había sido una persona nominal de la Iglesia. Sus propuestas no eran intelectualmente duras, pero el programa de acción es drástico. Significaba que tendría que tirar por la ventana varias concepciones de toda la vida. ¿Qué te parece el hacer a un lado? No fue fácil, pero en el momento en que me decidí a seguir adelante con el proceso, la voluntad es la clave. Verás que en el paso 2, en la página 47, Bill dice que esa es la piedra angular que se coloca en el arco espiritual por el que caminamos hacia una nueva libertad. Voluntad. Y si hubiera una palabra, y sé que tengo muchas palabras, pero si hubiera una palabra que captara, creo que la clave de mi viaje sería voluntad. Tuve la curiosa sensación de que mi estado alcohólico se había aliviado. Igual de importante resultó descubrir que los principios espirituales resolverían todos mis problemas. Ahora es, ya sabes, un gran alcance. Ha ido más allá de su adicción. Ahora habla de los otros problemas de su vida. Así que toca el tema de la ingobernabilidad, que analizaremos en un par de semanas. Los principios espirituales resolverían todos mis problemas. No solo mis problemas de adicción, sino mis problemas vitales, mis problemas de realidad. Desde entonces me han llevado a una forma de vida. Es el término que utiliza Bill en el paso 10. Comenzamos esta forma de vida. Pasos 10, 11 y 12, página 84 y 85. Entramos en el mundo del espíritu. Comenzamos esta forma de vida. El gran libro tiene una gran integridad interna. Lo que dice en un espacio, lo dice en otro espacio, si no con las mismas palabras, seguramente con sinónimos, pero sobre todo con las mismas palabras. Una forma de vivir infinitamente más satisfactoria y más útil. Así que más satisfactorio para mí y más útil para ti. Mi antigua forma de vida no era en absoluto mala. Tuvo una gran vida, pero no cambiaría sus mejores momentos por los peores. Ahora sí, no volvería a ella aunque pudiera. La historia de Fred habla por sí sola. Dice que aquí utiliza un par de palabras que pueden ser desconocidas para algunos de ustedes de las generaciones más jóvenes. Utiliza el término en un pelito, muy mal manejado. Me gustaría tener ese debate contigo cuando lo abramos aquí dentro de un rato. ¿Qué es un pelito y qué es mal manejado? Algunos de los de mi generación sabrán lo que es eso. Muchos médicos y psiquiatras están de acuerdo con nuestras conclusiones. Uno de estos hombres, miembro del personal del hospital de renombre mundial, el Hospital Towns. Este es el Dr. Silkworth. Recientemente hizo esta declaración a algunos de nosotros. Lo que dices de la desesperanza general. Espero que estés teniendo una experiencia de perdición y desesperanza con respecto a tu adicción. Esa es mi oración para ti. No te estoy deseando malevolencia, deseo una experiencia. Esa es la plataforma, el trampolín hacia el segundo paso. Como los dos hombres cuyas historias he escuchado, no hay duda de que estabais 100% desesperados aparte de la ayuda divina. Si os hubierais ofrecido como pacientes en este hospital, el hospital de Towns, no os habría aceptado si hubiera podido evitarlo. La gente como tú es demasiado desgarradora. Aunque no soy una persona religiosa, respeto profundamente el enfoque espiritual en casos como el tuyo. Para la mayoría de los casos prácticamente no hay otra solución. De nuevo, la opinión del médico. Bill no reconoce que se trata del médico, supongo que sí.
Y esto es una importante envoltura de la primera mitad del primer paso. Y voy a contrastarlo más adelante dentro de un par de semanas con la envoltura de la segunda mitad del primer paso. Tal vez quieras tomar nota de ello. Tal vez esté despertando cierta curiosidad aquí porque Bill no estructuró el gran libro de la forma en que voy a exponértelo en cuanto al primer paso. En este punto, piensa que ha terminado con el primer paso porque la página siguiente introduce el segundo paso, nosotros los agnósticos. Esa es su intención para pasar de aquí al segundo paso. No es mi intención. A los 10 años de sobriedad, un hombre me llevó a través de este proceso hasta esta página, que ya había experimentado 2 veces antes. Y no tuve ninguna experiencia nueva en ese 10º año pasando por este trabajo la tercera vez. Pero entonces me llevó a la ingobernabilidad por primera vez. Nunca lo había visto, entendido ni experimentado. Como te guiaré en un par de semanas. Pero prestemos atención a cómo termina Bill aquí. Con respecto a la primera mitad del primer paso, es mi conclusión aquí una vez más. En ciertos momentos, el alcohólico no tiene ninguna defensa mental eficaz contra la primera bebida. Soy literalista y fundamentalista de libros. No hay margen aquí. No se trata de conocimiento ni de fuerza de voluntad. No se trata de reuniones, rezar o apadrinar. No es por miedo. El alcohólico en ciertos momentos lo mantiene suelto. No existe ninguna defensa mental eficaz contra el primer trago, salvo en algunos casos raros. Ni él ni ningún otro ser humano puede proporcionar tal defensa. Sin poder humano, su defensa debe proceder de un poder superior. Como digo, Bill quiere lanzarse al segundo paso, y lo haremos en algún momento. Pero esta es la conclusión tal y como la he experimentado ahora, y como espero que lo hagas tú, que la estás experimentando hasta la primera mitad del primer paso. En pocas palabras, tantas páginas, tanto tiempo que ya hemos pasado. Pero sencillamente cuando empiezo no puedo parar. Cuando me detengo no puedo quedarme quieto. Cuando empiezo no puedo parar, no tengo elección. Hay una compulsión en mí que es biológica. Cuando paro no puedo seguir parado porque hay una obsesión en mí que es psicológica y me secuestrará. Se apoderará de mí sin mi permiso y sin mi conciencia, en el nivel más extremo. Algunos de ustedes tendrán diferentes variaciones sobre ese tema mientras compartimos. Quizás esta noche y la semana que viene. Utilizaremos toda la semana que viene para desgranar la hoja de trabajo y tu experiencia con tu propia historia, ese extraño espacio mental en blanco. Bueno, lo han vuelto a hacer. Maravilloso, valiente, vulnerable, compartir. Injusto. Es maravilloso y agradezco mucho y escucho tu participación. Por favor, únete a mí en esta oración de serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo y la sabiduría para conocer la diferencia.